Bienvenidos, estimados estudiantes. Les saluda el profesor Michel Cabanillas. Nos encontramos frente a una pregunta de cambio de fase. En el experimento que se indica se obtiene la gráfica experimental que se muestra. T es la temperatura del líquido y Q es el calor que se le entrega. Además, la masa del líquido que se calienta es 2 kilogramos. Entonces, ¿qué se puede afirmar acerca de este experimento? Nos dan 5 premisas. Bien, vamos a ir respondiendo. Damos siguiente. Muy bien, entonces a partir de la gráfica vamos a ir respondiendo estas preguntas. La premisa A plantea: el calor específico del líquido es aproximadamente 1,6 joules sobre kilogramo grado Celsius. El calor específico de la parte líquida. En la gráfica notamos que es líquido desde temperatura 20 hasta temperatura 80, recibiendo 100 joules de energía en forma de calor. Entonces, esa cantidad de calor es utilizado para variar la temperatura. La cantidad de calor expresado en joules es 100 del análisis de la gráfica. Ese calor se expresa como el producto de calor específico por masa por variación de temperatura. La masa es 2 y variación de temperatura, como vemos, de 20 a 80 es 60. Operando tendríamos el calor específico en las mismas unidades, estaría en joules sobre kilogramo grados Celsius. Entonces nos dicen que era 1,6 y realmente es 0,83. Entonces esa premisa es falsa. La segunda premisa dice: para convertir todo el líquido a 80 grados Celsius en vapor se necesita 50 joules. Para convertir todo el líquido estando a la temperatura de 80, entonces estaríamos en el proceso de vaporización. Entonces, en ese cambio de fase de líquido a vapor, el calor recibido sería un calor de transformación, y eso se determina masa por el calor latente. Entonces el calor de transformación, como vemos de la gráfica, de 100 a 200 es 100, va a ser igual a la masa, que es 2, por el calor latente. El calor latente entonces es 50 joules sobre kilogramo. Entonces esa premisa B sería verdadero. Muy bien, la premisa C menciona la capacidad calorífica del líquido es 0,83. Como sabemos, la capacidad calorífica es el producto del calor específico por la masa. Entonces, teniendo el calor específico, podemos saber pues la cantidad de calor que hay que entregarle a esta sustancia para que por completo los 2 kilogramos eleve su temperatura en 1 grado Celsius. Entonces multiplicamos 0,83 por 2, nos daría 1,66 joules grado Celsius. Entonces esa premisa es falsa. La premisa siguiente, la premisa D, dice: la temperatura de fusión del líquido es 80 grados Celsius. Entonces nos damos cuenta que ese 80 grados Celsius, en ello se da el proceso de vaporización, no de fusión. Vaporización pues del líquido justamente a vapor, y el de fusión es del líquido a sólido. Entonces esa premisa sería falsa. La premisa E menciona: los primeros 100 joules de calor se convierten en líquido en vapor. Entonces nos damos cuenta que los primeros 100 joules, de acuerdo a la gráfica, es utilizado para variar la temperatura. Sería un calor sensible y no más convertir de líquido a vapor, no es un calor de transformación. Entonces esa premisa sería falsa. Muy bien, con ello estaríamos dando respuesta a este problema.